Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el centro de la semana, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 15 de mayo de 2019 en Cuba. Hoy estaré hablando de cómo las autoridades culpan a los acaparadores y a las indisciplinas por la agudización de la carestía. También el número de cubanos que visita Nicaragua se ha multiplicado por 10 en comparación con 2018. Mientras tanto, han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro por esclavizar a médicos cubanos. Y por último, una reflexión muy personal, una pincelada cotidiana, protección al consumidor, ¿qué se ha logrado? Pues bien, presentados los temas, voy a hacer como tradicionalmente de lunes a viernes, pues revolver y tomarme junto a ustedes mi cafecito informativo. Es un café recién colado, todavía está algo caliente, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da mucha más energía para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba, tomándole el pulso a la realidad y caminando por sus calles. Pues bien, les comentaba justamente que de Cuba iba a hablar del desabastecimiento y la carestía que lamentablemente se ha convertido ya en un tema recurrente en esta ventana 14. Ayer en la televisión oficial ha comparecido la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, la titular del ramo. Este ramo, para los que no conocen muy bien cómo funciona el tema de los mercados y las tiendas en Cuba, debo decir que el Ministerio de Comercio Interior controla y regula todo el abastecimiento y suministros de la red minorista de tiendas y comercios que son absolutamente de gestión estatal. Así que estamos hablando de una ministra que controla lo que podríamos llamar todo el entramado comercial de la isla, con excepción de aquellos pequeños comercios que están en manos privadas, que son básicamente cafeterías, restaurantes o pequeños kioscos de venta de accesorios pequeños. Pero lo cierto es que la mayor parte de lo que se vende y se compra aquí está regulado por el Estado. Pues bien, Díaz Velázquez ha emprendido una batalla contra lo que llama las indisciplinas y sobre todo la violación de los derechos de los consumidores. En su arenga en la televisión nacional, especialmente en el oficialista programa Mesa Redonda, se han subrayado problemas como el acaparamiento. Para los que no saben exactamente el uso de ese término en Cuba, porque quizás en sus países se menciona de otra manera, en América Latina o en España, el acaparador es aquella persona que pues va a un mercado y compra una gran cantidad de un mismo producto. En el caso cubano, muchas veces esas acciones están vinculadas directamente después con la reventa de la mercancía en el mercado negro o mercado informal, pero también tiene que ver con los pánicos, los viejos pánicos de una sociedad que ha vivido numerosas crisis y desabastecimientos. Entonces las familias muchas veces compran cantidades de papel sanitario, litros de aceite, pollo congelado, comida en conserva o en latas, para guardar para tiempos más difíciles. Pues bien, ahora va a haber una batalla contra los acaparadores. Incluso en este programa oficial ayer de la televisión se ha deslizado que se darán castigos ejemplarizantes a las personas que incurran en esta irregularidad y también a los empleados y administradores de tiendas estatales que estén haciendo algún tipo de movida de vender mercancía por fuera, privilegiar amigos por encima de la cola de clientes que espera, un montón de distorsiones que conocemos del día a día de los cubanos. Ahora bien, ¿resolverá esto el problema? No, porque esto vuelve a repetir un esquema que el oficialismo ha intentado pues implementar una y otra vez por casi 6 décadas y que no funciona, y es que en lugar de dar libertades productivas de compra y venta, de importación, intenta controlar y regular más aún. En medio de la crisis, en vez de abrir y flexibilizar, pues apela a los viejos mecanismos del control y el castigo, que lamentablemente no reproducen la comida, no reproducen los panes y los peces. Así que la ministra Betsy Díaz Velázquez ha dicho que se van a revisar muy bien todas las bodegas, las tiendas, a ver dónde se cometen estas indisciplinas
pero no ha dado una esperanza de que a corto o mediano plazo vaya a solucionarse el grave problema que estamos viviendo de déficit de alimentos, de dificultades cada vez más crecientes para llenar un plato. Pues bien, con esto termino el primer tema y me voy a la segunda noticia del día, que tiene que ver con que el número de cubanos que ha visitado Nicaragua en lo que va de 2019 multiplica por 10 esa misma nacionalidad que visitó el país centroamericano el pasado año. Sí, multiplicado por 10 es un alza tremenda. Y esta es una noticia que se ha conocido ayer, especialmente porque el Instituto Nicaragüense de Turismo ha finalmente arrojado estadísticas y dice que en lo que va de año más de 5.000 turistas, esto lo digo entrecomillado, cubanos han ingresado en Nicaragua, una cifra que contrasta muchísimo con los 566, asimismo, solo 566 que visitaron esa nación centroamericana a lo largo del año pasado. Ana Carolina García, directora de promoción y mercado de este Instituto NICA, aseguró que los cubanos han tomado por asalto el mercado nicaragüense, atraídos por su geografía. Según ella, los cubanos somos amantes de los volcanes y como Nicaragua tiene muchos volcanes, pues estamos impresionados y por eso vamos mucho más allá. Esa es la versión oficial de este alza en el número de viajeros cubanos hacia Nicaragua. La realidad es bien diferente. Lo cierto es que Nicaragua se ha convertido, y eso lo hemos demostrado en varios reportajes publicados en las páginas del diario 14 y medio, se ha convertido en la puerta de entrada en Centroamérica para los cubanos que quieren emprender la ruta hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos, en aras de solicitar el asilo político y poder ingresar a ese país. No olviden que a inicios de este año la administración de Daniel Ortega flexibilizó los requisitos migratorios para que los cubanos pudieran visitar ese país. ¿Casualidad? Bueno, eso habría que verlo más adelante, pero lo cierto es que Nicaragua se ha convertido hoy en ese punto de acceso a Centroamérica y sobre todo a la ruta preferida de los cubanos para migrar, que incluye en estos casos también a México y claro está la frontera con Estados Unidos. Normalmente los cubanos que llegan a Nicaragua pues muy pocas veces hacen turismo o gastos de algún tipo que no sea pagar un alojamiento brevemente, contactar a un coyote, estos guías de migrantes que pueden ser un arma de doble filo, pueden guiarte hacia el destino o guiarte hacia una muerte o un secuestro seguro. Y bueno, pues eso es lo que hacen básicamente los cubanos. Así que parece que a ver los volcanes no van tanto. Pues bien, ahora paso al tercer tema, que tiene que ver con una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Esta denuncia ha sido hecha contra dos figuras muy importantes del oficialismo cubano. El actual presidente, como saben, es una presidencia que no fue votada en urnas, pero ese es el cargo que ocupa, presidente de los consejos de Estado y de ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, y por otro lado Raúl Castro, que sigue al frente del Partido Comunista de Cuba, que como todos saben y como explica la Constitución, es en fin de cuentas la fuerza dirigente de la sociedad cubana, o sea, el poder, como dirían los mexicanos, el mero mero. Pues bien, Díaz-Canel y Castro han sido emplazados o demandados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por una asociación que defiende a los prisioneros cubanos y que ha anunciado que llevó ante esos tribunales a 6 políticos cubanos. El motivo ha sido por esclavizar a médicos de la isla. Como saben, en las últimas décadas más de 160, en 160 países más de 600.000 profesionales de la salud de la isla han prestado lo que se llama misión internacionalista. Esto se ha convertido en una fuente de entradas
constante y sonante de dinero para la Plaza de la Revolución, pero también un mecanismo de extorsión, esclavitud moderna, malas pagas para estos profesionales de la salud, médicos, galenos y también pues de otros campos dentro de la salud, y sobre todo pues se ha convertido también en un mecanismo de extorsión para cientos y miles de familias dentro de la isla que ven como un pariente se va en estas misiones y se sienten desprotegidos, pero también sobre ellos está la espada de Damocles de que si el médico decide emigrar desde el lugar donde está hacia otro país, pues entonces le cae una penalización de no poder entrar a la isla durante 8 largos años. Finalmente parece que el mundo está comprendiendo cómo funciona este entramado de las misiones médicas. Recientemente la BBC sacó un reportaje bastante enjundioso, también el periódico estadounidense The New York Times, y ahora el problema llega ante la Corte Penal Internacional, así que algo se mueve. Pues bien, por último me despido con una pincelada cotidiana. Protección al consumidor, esa defensa que tenemos que tener como clientes y que se supone que desde el año pasado, en que entró en vigor una nueva resolución en Cuba por parte del Ministerio de Comercio Interior, debemos estar más protegidos. ¿Qué ha cambiado? Muy poco. La adulteración de productos, el maltrato, los horarios de cierre totalmente estrambóticos y aleatorios en las tiendas estatales, la falta de bolsas para llevar la mercancía, muchas veces los sobreprecios, las malas formas, las malas maneras de los empleados, todo eso sigue siendo el pan nuestro de cada día como consumidores o clientes.